Bienvenidos a Ecos y Fábulas. Soy Baltasar Nocturno, su guía a través de historias donde cada susurro oculta un secreto y cada relato revela una verdad. Siéntense, relájense y déjense llevar por el cuento de hoy. Comencemos. Un millonario árabe en silla de ruedas se casa con una joven humilde, pero el día de su boda, ella se escapa y la razón deja al hombre en shock. Antes de comenzar con la historia, déjenos saber en los comentarios desde donde nos están mirando. Disfruten de la historia. Samira Al-Mansour era una joven de 25 años, la única entre sus hermanas que aún no estaba casada. Sus padres tenían grandes esperanzas de que algún día ella se casara con un hombre rico que pudiera sacar a la familia de la pobreza. Un día, su madre llegó con noticias que la dejaron sin palabras. Samira, tenemos que hablar, dijo su madre, con urgencia en la voz. Samira suspiró y miró a su padre, quien se veía incómodo, mientras su madre lucía una sonrisa nerviosa. Tenemos buenas noticias para ti, comenzó su madre. Recibimos una propuesta de matrimonio. Samira se quedó congelada. Su madre continuó, Malik Al-Arid, el millonario, quiere casarse contigo. Malik Al-Arid era un hombre conocido por todos, un hombre que, a pesar de estar paralizado por un accidente, manejaba su imperio con una determinación implacable. Un escalofrío recorrió la espalda de Samira. ¿Es esto alguna broma?, le preguntó a su madre, con la voz temblando. No, querida, respondió su padre, es un hombre poderoso y generoso. Esta es una oportunidad única para nuestra familia. ¿Por qué yo?, preguntó Samira, desconfiada. Malik necesita una esposa para mantener su posición social, explicó su madre, y tú eres joven, hermosa y humilde, eres la pareja perfecta, cariño, nuestra familia necesita esto. Samira sabía que no tenía opción. Su familia estaba luchando por sobrevivir, y la propuesta de Malik podría cambiarlo todo, pero la idea de casarse con un hombre que nunca había conocido, especialmente a alguien con un pasado tan misterioso, la ponía inquieta. Vas a tener todo lo que necesitas. Siempre quise a Leila, insistió su madre, tomando la mano de Samira. Él es respetable, generoso, y finalmente podrás vivir sin preocupaciones. El corazón de Samira latía con fuerza. Malik no solo era un millonario, sino que también era una figura envuelta en secretos. Algunos decían que el accidente que lo dejó paralizado no había sido solo una tragedia, pero nadie sabía la verdad. Necesito conocerlo primero, declaró Samira con voz firme. Su madre asintió, vacilante, está bien, le enviaré un auto para que te recoja mañana. Esa noche, mientras miraba las estrellas, Samira se preguntó cómo había cambiado su vida tan drásticamente. Malik podría ser su salvación o su perdición. Cuando el auto llegó al día siguiente, Samira se subió sin mirar atrás. Durante el viaje, su corazón parecía latir en su garganta. Cuando llegó a la gran mansión de Malik, se quedó congelada al ver las imponentes columnas y los jardines inmaculados. La grandeza del hombre que la esperaba dentro se reflejaba en el lugar. Samira miró a Malik por primera vez. Él estaba sentado en su silla de ruedas, pero su presencia era imponente, con una postura firme y una mirada penetrante. Gracias por venir, dijo Malik con su voz profunda, firme y controlada. Samira respiró hondo, sintiéndose pequeña bajo su mirada. Espero que podamos conocernos mejor antes de tomar cualquier decisión. Malik sonrió, pero algo en sus ojos inquietó a Samira, como si él también estuviera guardando un secreto. Ella no estaba lista para escuchar. El aire dentro de la mansión de Malik estaba lleno de una atmósfera que parecía reflejar la personalidad de su dueño. De pie en el salón principal, Samira no podía apartar la vista de la figura imponente frente a ella. Malik Rahman era un hombre de pocas palabras, pero su presencia dominaba todo el espacio. Sus ojos oscuros la estudiaron con cuidado, como si tratara de leer cada pensamiento en su mente. Espero que el viaje haya sido cómodo, dijo Malik con voz tranquila y mesurada. Samira asintió, tratando de mantener la compostura. Sí, lo fue. Gracias por invitarme. Malik hizo un gesto con la mano para que se sentara en una de las sillas cercanas. Samira dudó, pero finalmente se sentó, manteniendo las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. A pesar de la opulencia que la rodeaba, se sentía expuesta. Malik no era solo un hombre con una historia complicada, era alguien que guardaba secretos. Tu madre hablaba muy bien de ti, continuó Malik, apoyando las manos en los apoyabrazos de su silla de ruedas. Ella dice que eres decidida y leal. Samira lo miró a los ojos, tratando de evaluar sus intenciones. Espero que haya dicho la verdad. Una leve sonrisa apareció en los labios de Malik.
Valoro la verdad. Samira, es la base de cualquier relación duradera. Esas palabras sonaron como una advertencia, y Samira no podía deshacerse de la inquietud que sentía. Algo en la forma en que hablaba sugería que había más en esta propuesta de matrimonio de lo que parecía a simple vista. ¿Por qué yo?, preguntó Samira, decidida a obtener respuestas. Podrías elegir a cualquier mujer. Malik inclinó la cabeza ligeramente, sin apartar la mirada de ella. Porque tú, somos diferentes. No me interesan las alianzas basadas en el estatus o intereses superficiales. Quiero a alguien que entienda el valor de la verdadera asociación. Samira sintió el peso de sus palabras, pero no estaba segura de si podía confiar completamente en ellas. Su mente estaba llena de dudas. ¿Cómo podía alguien tan poderoso y reservado elegir a una mujer humilde como ella? No mentiré, continuó Malik, interrumpiendo sus pensamientos. Mi vida no es fácil. Después del accidente, perdí más que el uso de mis piernas, perdí mi confianza en las personas. La confesión inesperada tomó a Samira por sorpresa. Malik no parecía el tipo de hombre que fácilmente revelaría sus vulnerabilidades. Entiendo que tu situación no es sencilla, respondió Samira, eligiendo sus palabras con cuidado, pero también necesito tiempo para entender lo que realmente significa este matrimonio. Malik asintió lentamente, como si ya hubiera anticipado su respuesta. Y tendrás todo el tiempo que necesites. Necesitas saber esto. No hago promesas a la ligera, dijo Malik, antes de que Samira pudiera responder. Una ama de llaves entró discretamente en la habitación anunciando que la cena estaba lista. Malik hizo un gesto a Samira para que lo siguiera, y juntos se dirigieron a un comedor decorado con buen gusto, elegante, pero sin exceso de extravagancia. La cena fue tranquila, pero cada palabra intercambiada parecía cargar un significado especial. Malik le hizo preguntas sobre la infancia de Samira, sus sueños y su visión del futuro. A su vez, Samira trató de aprender todo lo que pudo sobre él y descubrió que era un apasionado de la literatura clásica y estaba muy involucrado en proyectos caritativos enfocados en la educación de comunidades desfavorecidas. La educación es la clave para romper el ciclo de la pobreza, dijo Malik con firmeza. Samira estuvo de acuerdo, impresionada por su seriedad, pero, incluso en medio de sus profundas conversaciones, no pudo evitar la sensación de que había algo que él cuidadosamente no estaba diciendo. Cuando terminó la cena, Malik la acompañó hasta el vestíbulo. Samira, gracias por venir. Espero que esta noche haya sido el primer paso para conocernos mejor, dijo Malik. Samira lo miró, sintiendo una mezcla de respeto y desconfianza. Gracias por invitarme, Malik. Todavía hay mucho en qué pensar. Le dio una leve sonrisa, pero la intensidad en sus ojos parecía llevar una promesa. No tengo dudas de que tomaremos la mejor decisión juntos. Cuando Samira salió de la mansión, el aire fresco de la noche rozó su rostro. Su mente era un torbellino de pensamientos encontrados. Malik era un hombre fascinante, pero también era un enigma. Algo en lo profundo de ella le decía que, al aceptar este matrimonio, estaría entrando en algo mucho más grande de lo que podía imaginar. Cuando llegó a casa, Lea estaba esperando ansiosamente sus primeras impresiones. Bueno, ¿cómo fue? Fue intenso, respondió Samira, todavía tratando de procesar todo. Lea tomó sus manos, sus ojos llenos de esperanza. Espero que sea un buen hombre, Samira. Verás que este es el mejor camino para todos nosotros. Samira quería creer eso, pero algo en lo profundo de su corazón le advertía que fuera cautelosa. Sabía que necesitaba pensar con cuidado antes de tomar una decisión que la cambiaría para siempre. El día siguiente llegó rápido, trayendo una tormenta de emociones para Samira. Aunque trató de mantenerse calmada, la idea de aceptar casarse con Malik Rahman se sentía como una decisión inevitable. Su madre, Leila, estaba especialmente emocionada, ordenando su pequeña casa y preparando té para Halal, el tío que venía a discutir los detalles de la propuesta. Samira permaneció en silencio, con la mirada fija en el horizonte más allá de la ventana. Sabía que, una vez que Halal llegara, no habría lugar para dudas. Cuando Halal entró en la casa, su postura firme y su voz autoritaria llenaron el espacio. Malik le ofrece a Samira más que solo matrimonio, garantizará no solo su seguridad, sino también el futuro de nuestra familia, dijo Halal. Samira levantó la mirada hacia su tío, tratando de comprender las implicaciones. ¿Qué quiere exactamente de mí? Halal respiró profundamente antes de responder. Quiere una esposa que sea su compañera, alguien que lo ayude a reconstruir su vida y mantener su posición a cambio. Le garantiza que tendrá una vida cómoda y que su familia nunca más tendrá que preocuparse por el dinero.
Lea sonrió, llena de esperanza. Samira, esta es una bendición que no podemos dejar pasar. Esta oportunidad no la podemos dejar ir. Samira sintió una ola de presión envolviéndola. ¿Y qué espera de mí como esposa? Jalal dudó por un momento y luego respondió, respeto y lealtad. Malik es un hombre práctico. Samira, no está buscando un matrimonio basado en el lujo o la frivolidad. Él quiere a alguien que lo apoye, alguien en quien pueda confiar. Las palabras de Jalal resonaron en la mente de Samira, mezclándose con los recuerdos de la noche anterior. Malik era un hombre sencillo, pero sus palabras tenían un peso que ella no podía ignorar. Él está dispuesto a darte tiempo para adaptarte, continuó Jalal, pero la sinceridad es esencial para él. ¿Y si me niego? Samira preguntó finalmente, en voz baja. Lea inmediatamente agarró el brazo de su hija. No digas eso, Samira, piensa en tu familia, piensa en lo que esto significa para todos nosotros. La habitación quedó en silencio. Samira sabía que negarse no era una opción real. Jalal no lo dijo directamente, pero ella entendía lo que estaba en juego. Su familia dependía de esa alianza, y Malik parecía ser el único que podía brindar el apoyo que necesitaban desesperadamente. Necesito más tiempo para decidir, dijo, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. Malik es un hombre paciente, pero necesita una respuesta pronto, respondió Jalal, levantándose. Piensa con cuidado, Samira, esta decisión no es solo tuya. Cuando Jalal se fue, Samira se encerró en su habitación, abrumada por la sensación de estar siendo arrastrada a algo mucho más allá de su control. Se acostó en su cama, mirando al techo, mientras las dudas e inseguridades se mezclaban con la voz insistente de su madre. Horas después, llegó un mensaje a su teléfono. Era de Malik. Espero que hayas tenido tiempo para reflexionar. Estoy disponible si necesitas hablar de nuevo o si tienes alguna duda. La decisión debe ser tuya, Samira. Samira leyó el mensaje varias veces. Malik fue directo, pero también respetuoso. Había algo reconfortante en su forma de ser, aunque la presión para aceptar se sentía insoportable. A la mañana siguiente, Samira decidió que necesitaba respuestas. Regresó a la mansión de Malik, decidida a aprender más sobre el hombre que podría convertirse en su esposo. Cuando llegó, una ama de llaves la saludó y la condujo a un jardín privado en la parte trasera de la propiedad. Malik estaba allí, sentado bajo la sombra de una gran higuera con un libro en sus manos. Cuando la notó, cerró el libro y le sonrió levemente. Samira, me alegro de que hayas venido, dijo, haciéndole un gesto para que se sentara en una silla cercana. Ella lo estudió con atención, tratando de comprender al hombre que tenía frente a ella. Vine porque todavía tengo preguntas. Quiero entender qué esperas de este matrimonio. Malik asintió. Es justo, pregunta lo que quieras. Samira respiró profundamente. ¿Por qué alguien como tú, con toda tu riqueza e influencia, necesitaría un matrimonio arreglado? Malik cruzó los brazos. Su expresión era seria. Porque no toda la riqueza puede comprar confianza o compañerismo. Mi posición atrae a personas que me ven como una oportunidad. No por lo que soy. Quiero un socio. No una transacción comercial disfrazada de matrimonio. Sus palabras impactaron a Samira. Inesperadamente, Malik no parecía el hombre frío y calculador que ella había imaginado. Había sinceridad en su tono que hizo que Samira reconsiderara sus suposiciones. No soy como las mujeres a las que estás acostumbrado, respondió Samira. Malik sonrió levemente. Es exactamente por eso que eres la elección correcta. Samira sintió que se sonrojaba, pero se mantuvo firme. ¿Y qué pasa si esto no funciona? Malik se inclinó ligeramente hacia adelante y sus ojos se encontraron con los de ella. Entonces será tu elección y la respetaré, pero puedo prometerte que haré todo lo que pueda. ¿Puedes hacerlo funcionar?, preguntó Samira. El silencio que siguió solo fue roto por el sonido del viento susurrando entre las hojas de la higuera. Samira todavía tenía dudas, pero empezaba a ver que Malik podría ser más complejo de lo que había imaginado. Necesito un poco más de tiempo, dijo ella. Es hora de que finalmente decidas, dijo Malik, poniéndose de pie. Tómate todo el tiempo que necesites. La decisión debe venir de tu corazón. Cuando Samira salió de la mansión, se sintió dividida entre sus dudas y una curiosidad inesperada por saber más sobre Malik. En el fondo, sabía que la decisión que tomara no solo cambiaría su vida, sino también la de su familia. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones para Samira. La propuesta de matrimonio de Malik Rahman estaba siempre presente en su mente, como una sombra constante,
Cada conversación con su madre o Jalal solo reforzaba la idea de que aceptar el matrimonio era su única opción. A pesar de sus dudas, Samira sabía que el tiempo se estaba acabando. A la mañana siguiente, su decisión estaba tomada. Malik envió un mensajero con los documentos formales que describían los términos del matrimonio, incluida la seguridad financiera para su familia. Era oficial. La boda se llevaría a cabo en 2 semanas en una ceremonia privada en la finca Ramán. Samira observó los preparativos con una mezcla de nerviosismo y resignación. Su madre, Lila, estaba emocionada supervisando cada detalle. Samira, elige la tela más hermosa para el vestido. Serás una novia inolvidable, le dijo. Samira simplemente asintió, todavía procesando lo rápido que su vida había cambiado. Ese mismo día, la llevaron con una costurera reconocida para ajustar su vestido de novia. La tela blanca ligera parecía pesar toneladas sobre sus hombros. A medida que los días se acercaban, Samira se encontraba consumida por dudas y preguntas. ¿Qué sabía realmente sobre Malik? Parecía sincero, pero había algo en sus ojos que le hizo pensar que él estaba guardando secretos. A pesar de su naturaleza reservada, Malik estuvo muy involucrado en los preparativos. Se aseguró de que todo estuviera perfecto. Para él, la boda no era solo una formalidad, sino una oportunidad para demostrar que todavía podía construir algo significativo, incluso con las limitaciones físicas que había enfrentado desde el accidente. En las pocas reuniones que tuvieron antes de la ceremonia, Malik y Samira hablaron, tratando de conocerse mejor. Samira notó que Malik siempre dirigía las conversaciones hacia ella, rara vez compartía detalles personales, y nunca hablaba del accidente. Durante uno de sus encuentros, Samira rompió el silencio entre ellos. Malik pareció dudar, y su expresión se endureció levemente. Algunos recuerdos es mejor dejarlos en el pasado, dijo. Su breve respuesta dejó a Samira inquieta, pero decidió no presionarlo. Sabía que Malik no era el tipo de hombre que revelaba fácilmente sus sentimientos. La noche antes de la boda llegó, trayendo consigo un peso que Samira no podía ignorar. La mansión Ramán estaba envuelta en silencio. Una pausa inquietante después de días de preparativos frenéticos. Samira estaba sentada en su habitación, mirando su reflejo en el espejo, el vestido de novia colgando cerca de allí, como un símbolo de una vida que estaba por comenzar. Todavía no entendía del todo la sensación sofocante, así que decidió salir a tomar un poco de aire. Caminó por el largo corredor bien iluminado. Sus pasos resonaban mientras se dirigía a la biblioteca, el único lugar en la mansión donde se sentía algo a gusto. Al entrar a la biblioteca, vio pilas de libros ordenadas y percibió el familiar aroma del papel viejo. Samira se acercó a un estante, pasando los dedos por los lomos de los libros viejos, tratando de distraer su mente inquieta. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Hubo un pequeño tirón ligeramente. Samira sentía que el mundo se le venía abajo mientras sostenía la carta entre sus manos temblorosas. La confusión y la rabia la invadían a medida que procesaba lo que había leído. ¿Por qué Malik nunca le había hablado de esto? ¿Por qué le había ocultado la verdad sobre su hermano? Su respiración se volvió agitada mientras intentaba calmarse. Esto no puede ser, no puede ser, repetía en su mente una y otra vez, como si las palabras pudieran cambiar la realidad. En ese momento, la puerta se abrió con un leve crujido, y Samira levantó la vista, casi aliviada de haber sido sorprendida. Sin embargo, al ver a Malik en el umbral, un nudo más profundo se formó en su garganta. Malik la miró fijamente, sus ojos mostrando una mezcla de preocupación y confusión. Samira, dijo con voz suave, notando algo en su expresión que no podía identificar. Samira intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta, sus ojos se llenaron de lágrimas que no podía contener, y la rabia comenzó a mezclarse con el dolor. Finalmente, logró susurrar. ¿Por qué no me lo dijiste, Malik? ¿Por qué me mentiste sobre mi hermano? Malik hizo un paso hacia ella, pero Samira se apartó rápidamente, todavía con la carta en la mano, aferrándose a la verdad que acababa de descubrir. Samira, por favor, dijo él, su voz ahora más urgente, pero ella no podía escuchar más mentiras. Cada línea de esa carta fue como un golpe a su confianza, rompiendo la sensación de seguridad que había construido desde que aceptó el matrimonio. El sonido de pasos en el pasillo la congeló. Rápidamente, devolvió la carpeta al cajón y lo cerró. Malik entró en la biblioteca, su expresión se suavizó cuando la vio. No podía dormir, dijo, caminando hacia ella, pensé que podría encontrarte aquí. El corazón de Samira se aceleró, trató de ocultar su angustia, pero sabía que era inútil. Malik,
necesito preguntarte algo, comenzó, con voz temblorosa. Por supuesto, respondió él, inclinando la cabeza con curiosidad. Samira respiró profundamente, haciendo acopio de valor. Mi hermano Ahmed, ¿sabías lo que le pasó? La expresión de Malik se endureció. Por un momento, se quedó en silencio, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Lo sabía, admitió con voz baja, y es algo que he llevado conmigo. Samira sintió como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó, su voz quebrada. Malik se acercó con el rostro lleno de arrepentimiento. Porque sabía que eso podría alejarte, pero necesitaba hacer algo para arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? Samira retrocedió, su voz levantándose. ¿Crees que casarte conmigo borrará el pasado? ¿Qué arreglará lo que le pasó a Ahmed? Malik bajó la cabeza, su voz estaba llena de remordimiento. No, nunca pensé que podría arreglar el pasado, pero quería cuidar de ti y de tu familia. Samira sintió lágrimas corriendo por su rostro. Me usaste, Malik, pensaste que podías comprar mi confianza con tu dinero y tu estatus. Eso no es verdad, exclamó Malik, su voz ahora más firme. Me enamoré de ti, Samira. Mi deseo de casarme contigo es real, pero sabía que tenía que ser honesto sobre lo que pasó. Su confesión lo dejó vulnerable, pero Samira estaba abrumada por la conmoción y el dolor. Todo lo que creía saber sobre Malik se estaba desmoronando ante sus ojos. Sin decir otra palabra, Samira se dio la vuelta y abandonó la biblioteca. Su mente estaba agitada mientras subía las escaleras de regreso a su habitación. Necesitaba tiempo para pensar y decidir si podría vivir con esta carga, con este pasado compartido. En su habitación, Samira se sentó en el borde de la cama, sus manos aún temblaban, pensó en su familia y en lo mucho que dependían de ella, pero también pensó en sí misma. ¿Podría casarse con Malik sabiendo lo que él tenía oculto? ¿Podría continuar sin tener respuestas claras sobre lo que realmente le pasó a Ahmed? Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a asomar en el horizonte, Samira tomó una decisión. No podía ignorar lo que había descubierto. Necesitaba proteger su corazón y su cordura, aunque eso significara alejarse del compromiso que todos esperaban que ella aceptara. El vestido de novia todavía colgaba en el armario, intacto, pero ahora se sentía como un peso insoportable. Samira sabía que el matrimonio con Malik, bajo las circunstancias actuales, no podía suceder. El amanecer trajo consigo un silencio inquietante que colgaba sobre la mansión Rahman como una niebla. Samira se sentó en el borde de su cama, con los ojos fijos en la tenue luz que comenzaba a iluminar el cielo. Las palabras de Malik todavía resonaban en su mente. Le fallé a Ahmed. No podía deshacerse del dolor y la traición que sintió después de enterarse de la verdad. El vestido de novia en el armario, blanco e inmaculado, ahora simbolizaba un peso demasiado pesado. Para Samira, sabía que no podía usar ese vestido, no podía caminar hacia Mick como si todo estuviera bien. Su corazón estaba destrozado y su mente consumida por la decisión que tenía que tomar. Lentamente, Samira se levantó, abrió su pequeña maleta y se vistió con ropa sencilla, cubriéndose el rostro con un velo. Necesitaba irse antes de que la mansión despertara por completo. Caminando por el pasillo, cada paso resonaba como una advertencia en su mente. Afuera, el aire frío de la mañana le trajo una fugaz sensación de alivio, pero su resolución era clara, tenía que escapar. Cruzó a través de una puerta lateral desbloqueada. Samira sintió una mezcla de alivio y pavor al cruzar ese límite, dejando atrás no solo la boda, sino también la seguridad que prometía. Mientras tanto, la mansión comenzaba a cobrar vida. El personal se apresuraba preparando los últimos detalles para la ceremonia, y los invitados llegaban. Sus risas y conversaciones llenaban el aire en medio de la actividad. Malik estaba de pie en el gran salón, observando cada detalle con sus ojos agudos, pero una sensación de inquietud lo hizo sentir, algo que no podía ignorar. La ama de llaves se acercó con cautela, sus manos temblando. Señor Rahman, hay un problema. Malik giró lentamente, su mirada fría fija en ella. ¿Qué pasa con Samira? Ella no está en su habitación. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Malik mantuvo su compostura, pero sus ojos se endurecieron y su voz fue tan fría como el hielo. Verifique de nuevo, ella debe estar en algún lugar de la mansión. Pasaron los minutos mientras el personal buscaba en cada rincón, pero Samira no estaba por ningún lado. Cuando la noticia fue confirmada, Malik cerró los ojos, luchando contra la ola de ira y frustración que amenazaba con abrumarlo. Sabía que su desaparición estaba relacionada con lo que había aprendido sobre Ahmed.
Quiero que cada puerta sea inspeccionada, ordenó en voz baja pero llena de autoridad. Averigüen dónde fue. El gran salón, que antes estaba lleno de anticipación, ahora era un murmullo de confusión. Los invitados susurraban entre ellos, tratando de entender lo que estaba pasando. Malik los ignoró a todos y se retiró a su oficina, mirando por la ventana. Su mente repetía cada momento que había compartido con Samira. Ella no va a volver, se susurró a sí misma. El dolor era evidente en su tono. Afuera, Samira caminaba rápido por las calles, que todavía estaban vacías. Cada paso la alejaba más de la mansión, pero la culpa y la duda la seguían como sombras. En la estación de autobuses, compró un boleto para un pueblo cercano. Tan pronto como subió al autobús, sintió una mezcla de alivio y miedo. Había escapado, pero sabía que esa libertad tenía un costo. Ahora vamos a divertirnos un poco con los que solo leen los comentarios tipo pizza. Solo aquellos que han llegado hasta aquí entenderán. Ahora, sigamos con la historia. Mientras el autobús avanzaba por los caminos polvorientos, los recuerdos de Ahmed la perseguían. Recordaba su sonrisa, su promesa de protegerla siempre. Ahora sabía que había sido víctima de un conflicto que involucraba a Malik, el hombre que había jurado ser su compañero, y que de alguna manera había contribuido a la mayor pérdida de su vida. El autobús siguió su ruta por el desierto, y Samira miraba por la ventana, sintiéndose completamente perdida. No sabía a dónde iba, pero estaba segura de que no podía regresar a la mansión. Malik recibió la noticia que había estado esperando. Uno de los conductores había visto a una joven que coincidía con la descripción de Samira subiendo a un autobús. Malik no perdió ni un segundo y preparó el auto. Su voz era firme y decidida durante el viaje al pueblo. Malik permaneció en silencio, aunque la tensión en su rostro era inconfundible. Jalal, sentado a su lado, trató de romper el silencio. Malik, tal vez deberías darle algo de espacio. No respondió Malik, con los ojos fijos en el camino. Ella necesita escuchar toda la verdad. Cuando llegaron a la pequeña posada donde se hospedaba Samira, Malik les ordenó a los demás que esperaran afuera. Quería enfrentarse a ella solo. Lentamente subió las escaleras, y cada crujido de la madera aumentaba la tensión. Se detuvo frente a la puerta y llamó. Samira se congeló al instante. Sabía quién era. Su mente corría buscando una vía de escape, pero no había forma de evitar lo inevitable. Samira, dijo Malik con voz firme pero llena de emoción. Abrió la puerta y lo enfrentó lentamente, con una mezcla de enojo y vulnerabilidad. ¿Cómo me encontraste?, preguntó con voz temblorosa. Eso no importa ahora, respondió él, entrando con calma a la habitación. Tenemos que hablar. Ya escuché suficiente, dijo Samira, cruzando los brazos. No tienes derecho. Malik la miró intensamente. No negaré lo que le pasó a Ahmed. Le fallé, pero todo lo que he hecho desde entonces ha sido para protegerte. Samira rió amargamente, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Crees que ocultar la verdad era protegerme? Malik caminó hacia ella, acercándose. Su voz se suavizó. No sé cómo arreglar el pasado, Samira, pero sé que quiero construir un futuro contigo. El silencio llenó la habitación mientras se miraban, buscando respuestas en los ojos del otro. Samira sintió el peso de la traición, pero no pudo ignorar la sinceridad en los ojos de Malik. Necesito tiempo, dijo finalmente. Su voz apenas era un susurro. Mika sintió, aunque el dolor en su rostro era evidente. Tómate todo el tiempo que necesites, pero debes saber que no me rendiré con nosotros. Se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Samira sola con sus pensamientos mientras él bajaba las escaleras. Mick sentía el peso de su decisión. Encontrar a Samira había sido solo el primer paso. Ahora necesitaba convencerla de que podían superar el pasado juntos. Samira permaneció sentada en la cama durante mucho tiempo después de que Malik se fue. La pequeña habitación de la posada parecía cerrarse a su alrededor. Mientras la tensión del encuentro persistía, las palabras de Mick resonaban en su mente: no me rendiré con nosotros. Pero lo que quedaba entre ellos era una relación construida sobre secretos y heridas abiertas. Miró por la ventana y vio la vida tranquila del pueblo. Parecía tan alejada del mundo que había dejado atrás. El sonido apagado de los pasos de Mick en las escaleras todavía resonaba en sus oídos, pero no tenía fuerzas para seguirlo afuera. Mick subió al auto. Su rostro se puso serio y su mirada se volvió distante. Chalal esperaba cerca, observándolo con preocupación. Bueno, ¿qué pasó?, preguntó Chalal, rompiendo el pesado silencio. Necesito tiempo, respondió Mick, mirando el camino frente a él, pero no me quedaré esperando pasivamente.
Chalal frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Mick respiró profundamente y, con un tono resuelto, dijo. Significa que necesito mostrarle a Samira que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. Chalal asintió en silencio, respetando la determinación en la voz de Mick. Sabía que Mick estaba profundamente afectado, pero también entendía que, una vez que Mick tomaba una decisión, era casi imposible hacerlo cambiar de opinión. El auto avanzó por las calles vacías de The Village, levantando una nube de polvo a su paso. Mick sentía el peso de la responsabilidad en cada kilómetro que lo alejaba de Samira. Sabía que tendría que enfrentarse a sus propios demonios antes de poder recuperarla. Mientras Mick se alejaba, Samira permanecía inquieta. Intentó descansar, pero sus pensamientos no la dejaban en paz. Las imágenes de Am llenaban su mente con la misma intensidad que los recuerdos de su infancia. Samira recordó cómo él solía cargarla sobre sus hombros cuando eran niños, prometiéndole siempre que la protegería de todo. Ahora, esa promesa se sentía lejana y rota. Samira sintió que le había fallado a Am al permitir que Mick se acercara. ¿Cómo podría construir una vida con un hombre que de alguna forma estaba relacionado con la desaparición de su hermano? Samira se levantó de golpe y empezó a caminar por la habitación, tratando de ordenar sus pensamientos. Las lágrimas llegaron sin aviso, calientes y pesadas, cargadas con todo el dolor que había guardado dentro. Necesitaba tomar una decisión. Huir había sido su intento de escapar de la verdad, pero ahora se dio cuenta de que la verdad la había seguido sin importar a dónde fuera. De regreso en la mansión, Malik reunió a su equipo en una habitación privada. Tenía que actuar rápido y cada movimiento debía ser calculado. Necesito todos los registros relacionados con el caso de Am Dalman, ordenó con voz fría y directa. Uno de los hombres dudó antes de responder. Señor, ese archivo fue sellado hace años. Acceder a él será complicado. Mick se inclinó un poco hacia adelante en su silla de ruedas. Su mirada era inquebrantable. No me importa lo difícil que sea, quiero saber cada detalle, dijo. La habitación quedó en silencio, con la tensión colgando en el aire. Todos sabían que Mick no aceptaba excusas y su determinación por resolver el pasado era firme. Después de la reunión, Mick se retiró a su oficina, abrió un cajón y sacó una foto vieja. Era una imagen de Samira y Ahmed, tomada durante un evento familiar hace años. Mick observó sus caras sonrientes, sintiendo el peso de lo que estaba en juego. Te debo esto, Am, murmuró, con su voz casi inaudible. Mientras tanto, Mick planeaba sus próximos pasos. Samira finalmente tomó su decisión. Necesitaba respuestas, y esas respuestas solo podían venir de Malik. Correr no resolvería nada. Enfrentar la verdad era la única manera de encontrar la paz. Cuando los primeros rayos del sol aparecieron en el horizonte, Samira se vistió y fue al mostrador de recepción de la posada para pedir indicaciones sobre cómo regresar a la ciudad. Samira decidió que se enfrentaría a Mick. En el autobús, el conductor que debía llevarla de regreso llegó tarde, lo que le dio tiempo para reflexionar. Sentada sola en la pequeña estación, Samira vio cómo el pueblo cobraba vida lentamente, sintiéndose como una extraña en su propia historia. Cuando finalmente llegó el autobús, habló con una mezcla de ansiedad y determinación. No sabía qué le depararía su encuentro con Mick, pero sabía que tenía que escuchar todo lo que él tenía que decir, sin interrupciones. Horas después, el sonido de los neumáticos sobre la grava anunció la llegada de Samira a la mansión Ramen. Las grandes puertas se veían aún más imponentes, pero ella no dudó. Con pasos firmes, entró al jardín y fue recibida por una ama de llaves sorprendida, quien rápidamente le informó a Mick de su llegada a su oficina. Mick recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y alivio. Se dirigió a la sala de estar donde Samira esperaba. Su expresión era seria y sus ojos estaban llenos de expectativa. Se miraron en silencio antes de que Mick finalmente hablara. «Volviste. Necesito respuestas». Samira dijo con voz firme, pero cargada de emoción. Mick asintió y le hizo un gesto para que se sentara. «Entonces los tendrás, todo desde el principio». El corazón de Samira se aceleró. Estaba a punto de enfrentar una verdad que podría cambiarlo todo, pero sabía que no importaba lo que viniera, no podía seguir corriendo. Samira se sentó en el sillón frente a Mick, sintiendo el peso de la tensión que llenaba la habitación. Mick parecía diferente en ese momento, más vulnerable, pero aún cargando con una intensidad que era difícil de ignorar. Estaba listo para hablar, y Samira sabía que no importaba lo que tuviera que escuchar. Mick respiró profundo antes de comenzar, con los ojos firmemente fijos en los de ella. «Fallé», dijo.
con voz baja y cargada de culpa, pero no de la manera que piensas. Samira mantuvo su mirada fija en Mick, tratando de ocultar el torbellino de emociones que se acumulaban dentro de ella. Ahmed era un hombre valiente, pero también impulsivo. Se involucró en un conflicto que estaba fuera de su control. Mick continuó. En ese momento yo estaba tratando de mediar un acuerdo entre nuestras familias. Las tensiones eran altas, y todo lo que quería era evitar más conflictos. Hizo una pausa, como si los recuerdos fueran demasiado dolorosos para volver a visitarlos. Confió en mí, dijo Mick, con la voz quebrada. Un poco, creyó que podía protegerlo, y fallé en la emboscada que lo tomó. Fue un ataque calculado por aquellos que querían destruir cualquier posibilidad de paz. Samira sintió como las lágrimas brotaban de sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Las palabras de Mick eran como dagas que cortaban los muros protectores que había construido a su alrededor. ¿Lo sabías desde el principio?, preguntó ella, con la voz temblorosa. ¿Sabías que Ahmed estaba muerto y nunca me lo dijiste? No estaba seguro hasta hace poco, respondió Mick. Pasé años intentando descubrir la verdad, pero cada pista me llevaba a un callejón sin salida. Entonces, finalmente, encontré pruebas que confirmaron mis peores temores. Fue entonces cuando decidí acercarme a ti, Samira, no para aliviar mi culpa, sino porque sentía que te debía algo. Samira apretó las manos en su regazo, luchando contra el impulso de gritar. Cada palabra de Mick era un recordatorio de todo lo que había perdido, pero también revelaba una verdad que no podía ignorar. Él también llevaba el peso de esa tragedia y pensó que casarse conmigo arreglaría todo. Samira estalló. Su voz se llenó de dolor, como si pudiera borrar el pasado. No fue la voz de Mick la que se escuchó por primera vez. Quería protegerte, Samira. Quería darte algo que Ahmed nunca pudo, pero más que eso, me enamoré de ti. El silencio llenó la habitación. Samira lo miró. Le pesaba el corazón y no sabía qué hacer con su confesión. Una parte de ella quería creerle, ver a Mick como algo más que un hombre roto que intentaba arreglar el pasado, pero el dolor todavía era demasiado fuerte, la herida demasiado profunda. Mick se inclinó un poco, su tono más suave ahora. Sé que no puedo cambiar el pasado, Samira, pero puedo ser honesto contigo. Avancemos. No más secretos, no más mentiras. Samira finalmente encontró su mirada, sus ojos brillaban con emoción contenida. No sé si puedo perdonarte, dijo, con voz apenas un susurro. No estoy pidiendo perdón ahora, respondió él. Solo quiero que me des una oportunidad para demostrarte que puedo ser el hombre que te mereces. El aire estaba pesado y Samira parecía atrapada en un bucle sin fin de dudas y dolor. Pero en el fondo, una pequeña parte de ella se preguntaba si Mick realmente merecía eso. Te doy una oportunidad, dijo ella, manteniendo la mirada fija en los ojos de él. Necesito tiempo para pensar, respondió con voz firme, pero gentil. Mick asintió lentamente, respetando su decisión. Sabía que forzar algo en ese momento sería inútil. Samira salió de la habitación y caminó por los pasillos de la mansión, con el corazón pesado. Todo a su alrededor le parecía extraño, como si estuviera en un lugar que ya no reconocía. Se detuvo junto a una ventana que daba al jardín y observó las flores balanceándose con el viento. Era una escena tranquila que contrastaba fuertemente con la tormenta que rugía dentro de ella. Mientras tanto, Malik se quedó en su estudio. Al mirar la puerta por donde había entrado Samira, supo que el camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para reconstruir su confianza. Tomó una foto de Ahmed y Samira, pasó los dedos sobre el rostro sonriente de su difunto hermano y murmuró para sí mismo. Prometí que la cuidaría, y no fallaré. De nuevo en su habitación, Samira yacía en la cama mirando al techo. Su mente era un caos, cada pensamiento más confuso que el anterior. Las palabras de Malik resonaban en su cabeza, mezclándose con recuerdos de Ahmed y promesas rotas. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero no sabía cuál. Ella eligió, cambiaría su vida para siempre. Samira se despertó con los primeros rayos de sol que entraban por su ventana en la mansión Rahman. La noche había sido larga y llena de pensamientos inquietos. El silencio de la casa parecía amplificar cada duda que pulsaba en su mente. Las palabras de Mick todavía resonaban en su corazón, enredadas con los dolorosos recuerdos de Ahmed. Samira lentamente sintió el peso de las decisiones que necesitaba tomar mientras caminaba por los tranquilos pasillos. Se encontró una vez más parada frente a la gran ventana que daba al jardín. La brisa de la mañana movía suavemente las hojas de los árboles, pero la calma afuera era un marcado contraste con la tormenta que llevaba dentro.
aunque quería huir de nuevo, algo dentro de ella la mantenía arraigada allí. Malik, por otro lado, no había dormido. Había pasado la noche en su estudio, rodeado de viejos papeles y registros que revisó uno por uno, buscando algo que pudiera darle a Samira una explicación más clara. Sabía que las palabras por sí solas no serían suficientes para reparar lo que se había roto. Necesitaba acciones, pruebas de su compromiso para enfrentar el pasado y, con suerte, construir un futuro con ella. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Es la ama de llaves, señor Rahman. Samira está en el jardín, dijo vacilante. Malik asintió, reconociéndola con un ligero gesto de agradecimiento. Sabía que necesitaba hablar con ella de nuevo, pero esta vez sin defensas. Tomó unos momentos para reunir coraje antes de salir del estudio. En el jardín, Samira se sentó en un banco de piedra, mirando cómo las flores se balanceaban suavemente con la brisa. Cuando escuchó el sonido de la silla de ruedas acercándose, su cuerpo se tensó. No se dio vuelta, pero sabía que Malik estaba allí, esperando que ella lo reconociera. ¿No me has dado la oportunidad de hablar?, preguntó él, rompiendo finalmente el silencio. No, respondió Malik con voz tranquila pero firme. No puedo renunciar a algo tan importante. Samira se giró lentamente para mirarlo con una mirada fija. ¿Crees que puedes arreglar todo eso? ¿Que alguna explicación o gesto va a borrarlo? ¿Qué pasó con Amd? No creo que pueda borrar el pasado, admitió Malik, inclinándose ligeramente hacia adelante, pero creo que puedo mostrarte que estoy dispuesto a cargar con esa culpa, si eso te ayuda. Se quedó en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Malik no estaba. No estoy pidiendo perdón fácil, dijo él. Eso la tocó de una manera inesperada. ¿Y qué esperas que haga?, preguntó Malik, con la voz cargada de emoción. ¿Simplemente aceptar todo y seguir adelante? No espero que hagas nada, respondió Samira. La elección es tuya, pero espero que veas que estoy aquí, dispuesta a enfrentar cualquier cosa por ti. Las lágrimas brotaron de los ojos de Samira, pero las contuvo. Estaba cansada de llorar, cansada de sentirse tan perdida. Malik parecía sincero, pero su miedo a confiar nuevamente la mantenía alerta. No sé qué hacer, admitió ella, con la voz apenas un susurro. Entonces déjame mostrarte, dijo Malik, acercándose un poco más. Afrontemos esto juntos, un paso a la vez. Samira lo miró, buscando sinceridad en su rostro. Sabía que él estaba diciendo la verdad, pero confiar en él requeriría un acto de fe que no estaba lista para tomar. Necesito tiempo, dijo ella, de pie junto al banco. Malik asintió, respetando su decisión. Tómate todo el tiempo que necesites. Mientras Samira caminaba de regreso a la mansión, Malik permaneció en el jardín mirándola con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesto a soportarlo si eso significaba ganarse su confianza de nuevo. Esa tarde, Samira decidió dejar la mansión por un tiempo. Necesitaba aire fresco, un espacio para pensar. Vagó por las calles de la ciudad, sintiéndose un poco más ligera, lejos de los muros que la hacían sentir confinada. Pasó por una pequeña plaza donde los niños jugaban, y por un momento se encontró sonriendo. La simplicidad de la escena le dio una breve sensación de paz, pero pronto la realidad la golpeó nuevamente. Su vida estaba lejos de ser simple, y las decisiones que enfrentaba pesaban sobre ella como una carga. Cuando regresó a la mansión, el sol ya se estaba poniendo. Una luz dorada iluminaba los pasillos, proyectando suaves sombras en las paredes. Mick la estaba esperando en el salón principal, su rostro serio pero tranquilo. ¿Estás lista para escuchar el resto? ¿Dónde encajas tú en todo esto?, preguntó Samira con cautela. Samira dudó, pero finalmente asintió. Sí, quiero escuchar todo. Los dos fueron a la oficina de Mick, donde él había preparado los documentos y registros que había encontrado. Samira se sentó frente a él mientras Mick comenzaba a explicar cada detalle que había descubierto. Amd fue víctima de circunstancias fuera de su control, dijo Mick, con voz firme pero llena de emoción. Estaba tratando de proteger a su familia, pero terminó siendo arrastrado a algo mucho más grande. Samira escuchó atentamente, cada palabra le golpeaba como un puñetazo. Pero, al mismo tiempo, sentía una extraña sensación de alivio por finalmente obtener respuestas. ¿Dónde encajas tú en todo esto?, interrumpió ella. Mick respiró profundamente antes de responder. Traté de intervenir. Hice todo lo que pude para evitar que se lastimara, pero fallé.
Es algo que me persigue todos los días. Samira juntó sus manos con fuerza en su regazo, luchando por procesarlo todo. Mick continuó explicando cómo había tratado de enmendarse desde entonces, pero siempre se había sentido. Algo faltaba, dijo Mick, con voz vacilante, pero ligeramente firme. Cuando te conocí, vi una oportunidad de finalmente hacer las cosas bien. Pero me enamoré de ti antes de darme cuenta de lo mucho más complicado que lo haría todo. El silencio que siguió fue pesado, pero de alguna manera, hubo un nuevo entendimiento entre ellos. Samira finalmente sintió que estaba empezando a entender al hombre frente a ella. No sé si puedo perdonarte, dijo, con voz baja pero firme, pero quiero intentarlo. Malika sintió, su rostro se iluminó con una esperanza renovada. Eso es todo lo que podría pedir. Los dos se sentaron en silencio por un momento, antes de que Samira finalmente se pusiera de pie. Esto no será fácil, dijo, mirándolo en serio. Nada que valga la pena lo es. Nunca, respondió Mick, con una leve sonrisa. En ese momento, algo cambió. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. Samira lo sabía. El camino por delante estaría lleno de desafíos, pero por primera vez sintió que podría enfrentarlos mientras Mick estuviera a su lado. Cuando salió del estudio, Mick permaneció sentado, sintiendo una sensación de alivio que no había experimentado en años. Sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero ahora tenía otra oportunidad, y eso era todo lo que necesitaba. Samira se quedó despierta toda la noche, sentada junto a la ventana, viendo cómo la oscuridad envolvía el jardín. Su conversación con Mick había sido un paso importante, pero la duda aún persistía sobre ella, como una densa niebla. Había algo innegablemente genuino en sus palabras, pero el dolor del pasado le impedía avanzar completamente. Los primeros rayos de sol comenzaron a aparecer, pintando el cielo con suaves tonos naranja y dorado. Samira suspiró y se puso de pie, decidida a hacer algo para aclarar su mente. Se vistió rápidamente y salió de la mansión antes de que alguien pudiera notarlo. Caminar por la ciudad aún dormida era su forma de buscar la paz que tanto necesitaba. Mientras pasaba por una pequeña tienda de té, decidió entrar y pedir algo caliente. El familiar aroma de las especias la reconfortó y le recordó los días más simples de su pueblo. Samira se sentó en una mesa junto a la ventana y observó cómo la ciudad despertaba lentamente. Por otro lado, Malik se despertó más temprano de lo habitual. Había pasado gran parte de la noche revisando documentos, cartas antiguas y cualquier otra cosa que pudiera arrojar luz sobre el pasado de Amr. Quería estar preparado para cualquier pregunta o duda que Samira aún pudiera tener cuando se diera cuenta de que ella había salido de la mansión, sintiendo una punzada de preocupación, pero decidió respetar su espacio. Samira regresó a la mansión unas horas más tarde, sintiéndose un poco más ligera. Sin embargo, cuando cruzó la puerta principal, se encontró con la expresión sombría de Jalal, que la estaba esperando en el jardín. Necesitamos hablar, dijo él, llevándola a un área más privada. Samira frunció el ceño, pero lo siguió. Su tío Jalal parecía nervioso, como si estuviera luchando por encontrar las palabras adecuadas. Sé que estás tratando de procesar todo lo que has aprendido, comenzó su voz, baja y cautelosa, pero hay algo más que necesitas saber. Samira lo miró. Un nudo se formó en su estómago. ¿Algo más?, preguntó, con voz temblorosa. Amr no era solo una víctima de las circunstancias, dijo Jalal, evitando su mirada, estaba involucrado en algo peligroso, por elección. La conmoción se apoderó de Samira, quien dio un paso atrás, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, con la voz en aumento. Trató de proteger a la familia, sí, pero también tomó decisiones que lo pusieron en riesgo, continuó Jalal con un tono pesado. Malik trató de ayudarlo, pero Amr se negó. Pensó que podía manejar todo por su cuenta. Samira se sintió como si el suelo se cayera debajo de sus pies. Todo el dolor que había soportado durante años, toda la ira que había dirigido hacia Mick, ahora se sentía aún más confusa. Necesitaba respuestas. Sobre todo, necesitaba entender quién era realmente Amr. En ese momento, Mick apareció en el jardín, sintiendo la tensión entre Samira y Jalal. Se acercó lentamente, sin decir nada, esperando que Samira hablara. Déjalo unirse a la conversación. Sabía sobre esto,
preguntó ella, mirando a Mick con ojos llenos de dolor. Mick asintió lentamente. Lo hice, pero no pensé que fuera mi historia para contar. Las lágrimas corrieron por el rostro de Samira. Se dio la vuelta, tratando de atraparlas. Respiró profundo, intentando calmar la tormenta que tenía por dentro. ¿Por qué nadie me lo dijo?, susurró con la voz quebrada. Queríamos protegerte, dijo Jalal. Ya habías perdido tanto. Samira sacudió la cabeza, sintiéndose aún más perdida. La gente a su alrededor siempre tomaba decisiones por ella, pensando que estaban haciendo lo mejor, pero ahora lo único que quería era la verdad, cruda y sin adornos. No más secretos. Necesito tiempo, dijo, alejándose de ambos hombres. Malik no intentó detenerla. Sabía que presionarla solo haría que las cosas empeoraran. En lugar de eso, se quedó allí, mirando cómo Samira desaparecía por el pasillo, sintiendo el peso de la culpa y la responsabilidad presionándolo. Samira se encerró en su habitación, tratando de ordenar sus pensamientos. La imagen de Amd ahora era más complicada que nunca. Él había sido el hermano protector y amoroso que recordaba, pero también alguien que había tomado decisiones que llevaron a su muerte. Esa tarde, Malik decidió dar otro paso para ayudarla a encontrar algo de paz, consiguió un auto y condujo hasta el pueblo donde Ahmed había sido enterrado. Era un viaje que había evitado durante años, pero ahora sabía que era necesario. Samira se enteró de la partida de Mick por la ama de llaves, y algo se agitó dentro de ella. Curiosa e inquieta, decidió seguirlo. Cuando llegó al pequeño cementerio del pueblo, encontró a Mick frente a una simple lápida. Sus manos descansaban sobre las ruedas de su silla. Samira se acercó en silencio, y su corazón se apretó al ver el nombre de Ahmed grabado en la piedra. Por un momento, ninguno de los dos habló. Solo el sonido del viento rompió el pesado silencio entre ellos. Te prometo que cuidaré de ti, dijo Mick finalmente, rompiendo el silencio, y fallé. Samira sintió un nudo en el pecho. Su garganta se cerró. Hiciste lo que pudiste, respondió suavemente, pero no sé si pueda olvidar lo que pasó. No espero que lo olvides, dijo Mick, volviéndose para mirarla. Solo espero que puedas encontrar un lugar en tu corazón para perdonarme. No solo a mí, sino a ti misma, por cargar con esta carga sola durante tanto tiempo. Las palabras de Malik atravesaron las paredes que Samira había levantado a su alrededor. Sabía que perdonar no sería fácil, pero también entendió que seguir viviendo con tanto dolor y resentimiento ya no era una opción. Samira se arrodilló frente a la lápida, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Mick se quedó a su lado en silencio, respetando su momento de duelo. Después de un rato, Samira se puso de pie y miró a Mick. Sus ojos seguían brillando de emoción. No sé cómo seguir adelante, admitió con honestidad. Entonces lo haremos juntos, respondió Malik, su voz llena de convicción. En ese momento, algo cambió entre ellos. No fue un final feliz, pero sí el comienzo de algo nuevo, algo construido sobre la honestidad y la comprensión. Samira sabía que aún habría desafíos por delante, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que podría enfrentarlos. De regreso al auto, caminaban uno al lado del otro. Samira miró al cielo y sintió una ligera brisa. El roce en su rostro fue como si Ahmed estuviera allí, observando y aprobando su decisión de finalmente dejar que el pasado se quedara donde debía. El silencio en el auto era pesado mientras Malik y Samira regresaban del cementerio. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre el camino de tierra era lo único que se escuchaba, pero parecía amortiguado por el peso de las emociones entre ellos. Samira, con las manos cruzadas en su regazo, miraba al horizonte, perdida en sus pensamientos. Visitar la tumba de Ahmed había reabierto viejas heridas, pero también le trajo una inesperada sensación de alivio. Malik, por otro lado, mantenía sus ojos fijos en el camino frente a él. Respetaba el silencio de Samira, pero estaba atento a cada uno de sus movimientos, buscando alguna señal de que las palabras en la lápida hubieran tocado su corazón. Sabía que, aunque no se hubieran dicho directamente, el dolor compartido ahora los conectaba de una manera nueva. Finalmente llegaron a la mansión. Samira salió del auto antes de que Mick pudiera decir algo. Caminó directamente al jardín, donde el viento movía suavemente las flores.
Lo que antes era un lugar sofocante ahora le ofrecía una sensación de calma. Se sentó en el mismo banco de piedra de antes y respiró profundamente, dejando que el aire fresco calmara sus nervios. Minutos después, Mick apareció, manteniendo una distancia respetuosa. No quería presionarla, pero tampoco quería dejarla sola con sus pensamientos por mucho tiempo. Necesito saber si estás. Está bien, finalmente dijo en voz baja y contenida. Samira no respondió de inmediato, su mirada seguía fija en las flores frente a ella, como si allí pudiera encontrar respuestas. No sé lo que significa estar bien en este momento, respondió, aún mirando lejos, pero estoy tratando de averiguar qué hacer a continuación. Malika sintió con la cabeza, sus manos aferrándose ligeramente a los brazos de su silla de ruedas. No quiero apresurarte, dijo sinceramente. Solo quiero que sepas que estoy aquí, listo para enfrentar lo que venga a tu lado. Samira finalmente se giró para mirarlo, sus ojos brillaban con una mezcla de emociones. ¿De verdad crees que podemos superar esto?, preguntó, su voz llena de vulnerabilidad. Mick se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión seria. No será fácil, respondió. Pero creo que podemos, si estamos dispuestos a intentarlo. El silencio entre ellos era pesado, pero algo había cambiado. Una pequeña chispa de esperanza había comenzado a parpadear, frágil pero innegable. Esa noche, Samira decidió quedarse en la habitación que había sido preparada para ella. Aunque todavía se sentía insegura sobre su lugar allí, sabía que huir de nuevo no resolvería nada. Sentada en la cama, reflexionó sobre todo lo que Malik había dicho y hecho. A pesar de sus dudas, había una sinceridad en él que era difícil de ignorar. Mientras tanto, Malik estaba en su oficina revisando documentos sobre el negocio familiar. Intentó concentrarse, pero la imagen de Samira seguía viniendo a su mente. Sabía que necesitaba ser paciente, pero él estaba decidido a demostrarle que estaba dispuesto a cambiar. Al día siguiente, Malik decidió dar un paso importante. Le pidió a Jalal que fuera a su oficina. Cuando llegó el tío de Samira, Malik le explicó su idea. Quiero financiar un proyecto en memoria de Ahmed, dijo con firmeza. Algo que beneficia a la aldea donde creció. Jalal lo miró por un momento antes de asentir. Eso sería una gran señal de respeto, Malik. Estoy seguro de que Samira apreciará el gesto. Con el apoyo de Jalal, Malik comenzó a organizar los detalles del proyecto. Sabía que no podía borrar el pasado, pero esperaba que este gesto demostrara a Samira que estaba comprometido con honrar la memoria de Ahmed y con crear algo significativo para el futuro. Cuando Samira se enteró del proyecto, sintió una mezcla de sorpresa y emoción, aunque seguía siendo cautelosa. El gesto de Malik tocó algo profundo dentro de ella, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez había una posibilidad de reconstruir no solo su relación con Malik, sino también su propia vida. Malik se aseguró de incluir a Samira en cada detalle del proyecto. Sabía que tenía que reconstruir su confianza, y esta era una forma de mostrarle que sus intenciones eran sinceras. Juntos empezaron a planificar la construcción de una biblioteca y un centro comunitario en el pueblo, algo que Ahmed siempre había soñado ver. Mientras trabajaban codo a codo, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar. Samira seguía siendo reservada, pero poco a poco permitió que surgieran pequeñas conversaciones. Malik, por su parte, respetó su espacio, pero aprovechó cada oportunidad para demostrarle que estaba allí para ella, sin presionarla. Con el tiempo, Samira empezó a darse cuenta de que Malik no era el hombre que inicialmente había pensado que era, no solo estaba tratando de aliviar su culpa, realmente quería hacer algo bueno, algo que pudiera marcar una diferencia positiva en la vida de las personas. Una tarde, mientras revisaban los planos para el centro comunitario, Samira miró a Malik y vio algo que no esperaba, un hombre decidido, pero también vulnerable, que llevaba sus propias cicatrices. Se dio cuenta de que ambos habían experimentado pérdidas, y que tal vez podrían encontrar consuelo el uno en el otro. Malik comenzó vacilante, pero su voz era firme. Quiero agradecerte por hacer esto, no solo por Ahmed, sino por todo, dijo. Samira lo miró y, por un momento, vio una leve sonrisa en su rostro. Haría cualquier cosa por ti, respondió él. La calidez en sus palabras despertó algo dentro de ella. Por primera vez en mucho tiempo, Samira sintió que tal vez, solo tal vez, el futuro podría ser diferente.
El sonido de martillos y sierras llenó el aire mientras los trabajadores construían la estructura para el nuevo centro comunitario en el pueblo de Samira. Malik observaba desde la distancia, sentado en su silla de ruedas, mientras Samira estaba a su lado con los brazos cruzados. Se quedó en silencio, pero había algo diferente en su expresión. Un parecido que Malik no había visto en ella durante mucho tiempo. Los días que habían pasado trabajando juntos en el proyecto habían construido un puente entre ellos, aún frágil, pero lo suficientemente fuerte como para sostener a Samira, que empezaba a bajar sus defensas. Esto permitió a Malik ver destellos de la mujer fuerte que siempre había sido. Ahmed estaría orgulloso de esto, dijo Samira, rompiendo el silencio. Su voz era tranquila, pero llena de emoción. Malik asintió, manteniendo la vista en la construcción. Era un hombre valiente. Solo desearía haber hecho más por él mientras estaba vivo, dijo Malik. Samira se volvió hacia él y vio la sinceridad en sus ojos. Durante mucho tiempo lo había culpado por algo que claramente él llevaba como su propia carga. Había culpa y tristeza en su voz, pero también una determinación que lo movía. Lo estás haciendo ahora, dijo Samira suavemente. Malik la miró sorprendido por el tono más suave, aunque aún quedaba mucho por decir. Sabía que ese pequeño intercambio era una señal de progreso, una confirmación de que, aunque las heridas eran profundas, podían comenzar a sanar. Cuando el sol se puso y el trabajo en el centro comunitario terminó por el día, Malik y Samira regresaron a la mansión. El viaje en auto fue tranquilo, pero ambos estaban perdidos en sus pensamientos. Malik sabía que el tiempo se estaba agotando y necesitaba hacer un último gesto, algo que demostrara lo mucho que había avanzado. Ella significaba mucho para él. Esa noche, mientras Samira descansaba en su habitación, Malik se encontró con Jalal en el estudio. Sabía que la presencia del tío de Samira sería esencial para lo que había planeado. Está empezando a confiar en ti de nuevo, dijo Jalal, observando a su sobrino de cerca, pero sabes que todavía hay un largo camino por recorrer. Lo sé, respondió Malik con voz firme, es por eso que quiero hacerlo, esta es la manera correcta. Malik le explicó su idea a Jalal, quien escuchó en silencio. Cuando terminó, Jalal asintió con la cabeza, con una expresión seria pero aprobatoria. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Jalal, cruzando los brazos. Absolutamente, respondió Malik con firmeza. Samira merece saberlo, estoy completamente comprometido. A la mañana siguiente, Malik le pidió a Samira que se reuniera con él en el jardín. Bajó vacilante, curiosa por la seriedad en su voz. Cuando llegó, encontró una pequeña mesa colocada debajo de una pérgola adornada con flores blancas. Malik estaba sentado cerca, impecablemente vestido pero visiblemente nervioso. ¿Qué está pasando?, preguntó, frunciendo el ceño. Malik respiró profundamente y se armó de valor. Samira, he pasado los últimos meses intentando demostrarte que estoy dispuesto a enfrentar el pasado y construir un futuro juntos, pero sé que las palabras y las acciones por sí solas no son suficientes. Samira permaneció en silencio, su corazón latiendo más rápido. Por eso quería hacer esto de la manera correcta. Continuó, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió y reveló un anillo simple pero elegantemente elaborado. Samira, ¿me darías el honor de ser mi esposa esta vez? Sin secretos, sin contratos, solo nosotros empezando de nuevo. Samira se congeló, incapaz de apartar los ojos del anillo. Las palabras de Malik eran sinceras y podía ver la vulnerabilidad en sus ojos. Él le estaba ofreciendo todo, dejando en claro que quería una oportunidad real para reconstruir lo que habían perdido. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran de emoción. Malik, con voz temblorosa, comenzó, esto es algo que nunca pensé que pudiera pasar, pero sí, lo acepto. El alivio y la alegría en el rostro de Mick eran inconfundibles. Él sostenía la mano de Samira con firmeza, deslizando suavemente el anillo en su dedo. Esa noche, la mansión del ramen se llenó de una celebración tranquila pero significativa. Jalal brindó por la pareja, mientras los pocos invitados presentes compartían sonrisas y palabras de aliento. Samira todavía sentía el peso del pasado, pero por primera vez en años, había una chispa de esperanza. Malik le había demostrado que estaba dispuesto a luchar por ella, y ahora ella estaba lista para dar el primer paso hacia una nueva vida con él. Mientras los invitados se marchaban y la mansión volvía al silencio, Mick y Samira paseaban por el jardín iluminado por el suave resplandor de la luz de la luna. Gracias por confiar en mí, dijo Malik, con su voz llena de emoción. Gracias por nunca rendirte, respondió Samira.
sosteniendo su mano firmemente. Se detuvieron debajo de la pérgola, donde todo había comenzado. Malik miró a Samira y en sus ojos, ella vio algo que la hizo sentir un amor completo, genuino e inquebrantable. Era solo el comienzo, pero juntos estaban listos para enfrentar lo que fuera que les deparara el futuro. La mañana de la boda amaneció con un cielo despejado y una suave brisa que traía el aroma de las flores del jardín de la mansión Rahman. Samira miró su reflejo en el espejo. Sus manos temblaban levemente mientras se ajustaba el velo. Su vestido era simple pero elegante, reflejando la esencia de quien era ella. Cada detalle simbolizaba un nuevo comienzo, algo que nunca pensó que fuera posible. Abajo, Malik esperaba ansiosamente, vestido con un traje perfectamente entallado. Aunque parecía tranquilo, su corazón se aceleraba. Chalal entró en la habitación ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. «Lo has hecho bien, sobrino», dijo Jalal, colocando una mano sobre el hombro de Malik. «Eso espero», respondió Malik en voz baja. «Hoy es más que una boda para los dos, es el comienzo de algo nuevo». El jardín estaba decorado de forma sencilla, pero exudaba una belleza natural que reflejaba el amor que crecía entre Malik y Samira. Un pequeño grupo de invitados se sentó en sillas blancas, observando cómo se desarrollaba la ceremonia bajo el sol dorado de la mañana. Cuando Samira apareció en lo alto de la escalera que conducía al jardín, un suspiro colectivo recorrió a los presentes. Malik contuvo la respiración al verla. Su corazón latía con fuerza al ver el brillo en sus ojos. Ella caminó hacia él lentamente. Cada paso era una declaración de que estaba lista para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro que podrían construir juntos. Cuando llegó al altar, Malik tomó su mano, sus dedos firmes pero suaves entrelazándose con los de ella. «Te ves hermosa», susurró, y Samira le dio una sonrisa tímida. El oficial comenzó la ceremonia, sus palabras llenas de significado sobre el amor, el perdón y el coraje necesario para enfrentar el futuro juntos. Cada palabra parecía resonar profundamente en Samira y Malik, como si hubieran sido escritas solo para ellos. Cuando llegó el momento de los votos, Malik habló primero. Miró directamente a los ojos de Samira, su voz firme pero llena de emoción. «Samira, llegaste a mi vida de una manera inesperada y cambiaste todo. Hoy, yo te prometo ser un hombre digno de tu amor y confianza. Prometo enfrentar cada desafío a tu lado y nunca rendirme con nosotros». Las palabras de Mik conmovieron profundamente a Samira y la hicieron llorar. Respiró hondo antes de responder. «Mik, me mostraste que incluso las cicatrices más profundas pueden convertirse en algo hermoso. Hoy prometo confiar en ti, caminar a tu lado y construir un futuro juntos, sin miedo». El oficial los declaró marido y mujer, y mientras Mik y Samira se besaban, los aplausos de los invitados llenaron el aire. Por un momento, todo se sintió perfecto. Después de la ceremonia, se celebró una pequeña recepción en el salón principal de la mansión. El ambiente era cálido y lleno de sonrisas. Aunque todavía algo tímida, Samira comenzaba a sentirse cómoda con este nuevo capítulo de su vida. Malik se quedó a su lado, asegurándose de que ella supiera que no estaba sola. Durante la recepción, Jalal se levantó para hacer un brindis. Sostenía un vaso de cristal y miraba alternadamente a Malik y Samira. «Hoy celebramos no solo la unión de dos almas, sino también el poder del amor y el perdón. Que siempre encuentren fuerza el uno en el otro y nunca olviden que el amor verdadero supera todos los obstáculos». El brindis se cumplió entre aplausos y sonrisas. Samira sintió la calidez de la aceptación en cada mirada a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que la felicidad era posible nuevamente. Más tarde, cuando la celebración comenzó a terminar y los invitados empezaron a irse, Mik y Samira encontraron un momento tranquilo en el jardín, bajo la suave luz de las estrellas. Se sentaron uno al lado del otro en el banco de piedra, el mismo lugar donde habían tenido tantas conversaciones y tomado decisiones importantes. «¿Estás feliz?», preguntó Mik, volviéndose hacia ella con voz suave. Samira lo miró y, por primera vez, respondió sin dudarlo. «Sí, Mik, estoy feliz». Él sonrió aliviado y tomó su mano. «Esto es solo el comienzo. Prometo hacer todo lo que pueda para hacerte feliz todos los días». Samira se inclinó ligeramente, tocando su rostro con ternura. «No necesito grandes promesas, Malik, solo te necesito a ti». Se sentaron en silencio por unos minutos, simplemente disfrutando de la presencia del otro y del momento que marcaba el inicio de su nuevo viaje. La vida aún traería desafíos, pero juntos sabían que podían enfrentar cualquier cosa. En ese momento, bajo el cielo estrellado,
Mick y Samira encontraron la paz que habían estado buscando. No es el final de sus luchas, sino el comienzo de algo verdadero y duradero. Una vida construida sobre la confianza, el amor y la certeza de que, juntos, podrían superar cualquier adversidad. ¿Qué te pareció la historia de Mick y Samira? Comparte tu opinión en los comentarios. En una escala del 0 al 10, ¿cómo calificarías esta historia? Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras historias. No olvides checar más historias emotivas haciendo clic aquí en la pantalla final. Y así termina esta historia. Gracias por acompañarme una vez más. Soy Baltasar Nocturno. Hasta el próximo relato. Un pequeño grupo de invitados se sentó en sillas blancas, observando cómo se desarrollaba la ceremonia bajo el sol dorado de la mañana. Cuando Samira apareció en lo alto de la escalera que conducía al jardín, un suspiro colectivo recorrió a los presentes. Malik contuvo la respiración al verla. Su corazón latía con fuerza al ver el brillo en sus ojos. Ella caminó hacia él lentamente. Cada paso era una declaración de que estaba lista para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro que podrían construir juntos. Cuando llegó al altar, Malik tomó su mano, sus dedos firmes pero suaves entrelazándose con los de ella. «Te ves hermosa», susurró, y Samira le dio una sonrisa tímida. El oficial comenzó la ceremonia, sus palabras llenas de significado sobre el amor, el perdón y el coraje necesario para enfrentar el futuro juntos. Cada palabra parecía resonar profundamente en Samira y Malik, como si hubieran sido escritas solo para ellos. Cuando llegó el momento de los votos, Malik habló primero, miró directamente a los ojos de Samira, su voz firme pero llena de emoción. «Samira, llegaste a mi vida de una manera inesperada y cambiaste todo. Hoy, yo te prometo ser un hombre digno de tu amor y confianza. Prometo enfrentar cada desafío a tu lado y nunca rendirme con nosotros». Las palabras de Mick conmovieron profundamente a Samira y la hicieron llorar. Respiró hondo antes de responder. «Mick, me mostraste que incluso las cicatrices más profundas pueden convertirse en algo hermoso. Hoy prometo confiar en ti, caminar a tu lado y construir un futuro juntos, sin miedo». El oficial los declaró marido y mujer, y mientras Mick y Samira se besaban, los aplausos de los invitados llenaron el aire. Por un momento, todo se sintió perfecto. Después de la ceremonia, se celebró una pequeña recepción en el salón principal de la mansión. El ambiente era cálido y lleno de sonrisas. Aunque todavía algo tímida, Samira comenzaba a sentirse cómoda con este nuevo capítulo de su vida. Malik se quedó a su lado, asegurándose de que ella supiera que no estaba sola. Durante la recepción, Jalal se levantó para hacer un brindis. Sostenía un vaso de cristal y miraba alternadamente a Malik y Samira. «Hoy celebramos no solo la unión de dos almas, sino también el poder del amor y el perdón. Que siempre encuentren fuerza el uno en el otro y nunca olviden que el amor verdadero supera todos los obstáculos». El brindis se cumplió entre aplausos y sonrisas. Samira sintió la calidez de la aceptación en cada mirada a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que la felicidad era posible nuevamente. Más tarde, cuando la celebración comenzó a terminar y los invitados empezaron a irse, Mick y Samira encontraron un momento tranquilo en el jardín. Bajo la suave luz de las estrellas, se sentaron uno al lado del otro en el banco de piedra, el mismo lugar donde habían tenido tantas conversaciones y tomado decisiones importantes. «¿Estás feliz?», preguntó Mick, volviéndose hacia ella con voz suave.